El año 1816, el año sin verano, nieve en junio a través de Nueva Inglaterra, fracasos de cosechas en toda Europa, hambruna a través del hemisferio norte. Pregúntale a cualquier historiador qué lo causó y obtendrás la misma respuesta. Monte Tambora, una erupción volcánica en Indonesia, en abril de 1815, la más grande en la historia registrada, expulsando tanta ceniza a la atmósfera que enfrió todo el planeta durante más de un año. Esa es la explicación oficial. Y durante la mayor parte de mi vida la acepté sin cuestionarla. Pero comencé a hacer una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Y si la explicación volcánica no fuera la historia completa? Comencé a mirar la evidencia, no solo los datos climáticos, sino todo lo que rodeaba ese período, los registros demográficos, la cronología arquitectónica, los movimientos masivos de población, las respuestas institucionales. Y cuanto más profundo llegaba, más la explicación volcánica comenzaba a colapsar bajo el peso de lo que supuestamente estaba explicando. Porque esto es lo que se nos pide creer. Una sola erupción volcánica causó una disrupción climática global lo suficientemente severa como para desencadenar hambruna masiva, migración sin precedentes y reorganización fundamental de la infraestructura social a través de múltiples continentes. Todo esto documentado, todo esto reconocido. Sin embargo, de alguna manera, este evento dejó exactamente el tipo de evidencia que esperarías de algo mucho más catastrófico que un volcán. Déjame mostrarte a qué me refiero. Los registros de temperatura de 1816 son genuinamente perturbadores. No estamos hablando de un enfriamiento leve. Estamos hablando de nevadas en Massachusetts en junio, heladas mortales durante julio y agosto, fracasos de cosechas tan severos que desencadenaron disturbios por alimentos a través de Europa. Pero aquí es donde se pone extraño. El enfriamiento no fue uniforme. Algunas regiones experimentaron devastación, mientras que otras mostraron un impacto mínimo. Las caídas de temperatura no siguen los patrones de circulación atmosférica que esperarías de la distribución de ceniza volcánica. La cronología tampoco coincide del todo con los modelos de enfriamiento volcánico. Los peores efectos aparecieron demasiado rápido después de la erupción de Tambora, y en algunos casos, las disrupciones climáticas regionales comenzaron a aparecer en los registros antes de la fecha de la erupción. Así no es como funcionan los inviernos volcánicos. La distribución de ceniza sigue patrones atmosféricos predecibles. El enfriamiento debería ser gradual y generalizado. La recuperación debería ser lenta. Sin embargo, el evento de 1816 muestra severidad localizada, inicio abrupto y patrones de recuperación irregulares que los científicos atmosféricos todavía luchan por explicar completamente usando solo el modelo volcánico. Y esos son solo los datos climáticos. El verdadero misterio emerge cuando miras lo que sucedió después. Lo que siguió a 1816 fue un movimiento de población sin precedentes. No migración gradual, no ajuste económico, sino reasentamiento masivo en una escala que parece imposible para la causa declarada. Mira el movimiento de los trenes de huérfanos que comenzó en las décadas siguientes.
Entre 1853 y 1929, más de 200.000 niños fueron reubicados desde ciudades del este a áreas rurales a través de América. La explicación oficial: sobrepoblación urbana y pobreza. Pero la escala, el momento, la coordinación institucional requerida, sugiere algo más significativo que simple dificultad económica. Estos no fueron esfuerzos de caridad aislados. Esto fue redistribución sistemática. Niños removidos de familias, colocados en trenes, enviados al oeste en olas organizadas. La documentación es escasa. Los registros de origen a menudo faltan. Las historias familiares terminan abruptamente. Y cuando preguntas por qué tantos huérfanos aparecieron repentinamente en ciudades del este en las décadas después de 1816, la narrativa oficial apunta a la industrialización y la migración urbana. Pero la industrialización no explica los números, no explica la respuesta institucional, no explica por qué este período en particular vio esfuerzos tan concentrados de redistribución de población, o por qué los niños a menudo no tenían historia familiar documentada más allá de cierto punto. El patrón se repite globalmente. En Europa, olas masivas de migración siguieron a la hambruna de 1816. En Rusia, los centros de población se desplazaron. En Asia, los registros demográficos muestran brechas inexplicables y reubicaciones repentinas. Todo esto atribuido a dificultades económicas por fracasos de cosechas. Sin embargo, esto es lo que se nos pide aceptar. Una erupción volcánica causó una disrupción climática lo suficientemente severa como para desencadenar la reorganización completa de poblaciones a través de múltiples continentes, requiriendo la creación de nuevas instituciones, nueva infraestructura y esfuerzos coordinados que abarcaron décadas. Todo para abordar las consecuencias de un desastre natural que oficialmente duró aproximadamente 18 meses. Una vez que ves la escala de la respuesta, la explicación volcánica comienza a sentirse inadecuada. Ahora, si esto fuera verdaderamente solo un invierno volcánico y la hambruna subsecuente, esperarías ver ciertas cosas en el registro arquitectónico. Adaptación gradual, variación regional, restricciones económicas visibles en la construcción, estructuras construidas para abordar fracasos agrícolas específicos. Eso no es lo que encuentras. Lo que encuentras, en cambio, son edificios institucionales masivos que aparecen en olas durante el período posterior a 1816. Orfanatos, asilos, reformatorios, asilos de pobres, todos construidos con uniformidad notable, todos apareciendo dentro de un marco de tiempo comprimido, todos mostrando características arquitectónicas que sugieren propósitos más allá de su función oficial. Estos no eran refugios simples. Eran estructuras ingenieriles, cimientos reforzados, diseños estandarizados, capacidad que excedía con creces la necesidad declarada, y aparecen simultáneamente a través de diferentes regiones, diferentes países, diferentes continentes, todos, supuestamente, respondiendo independientemente al mismo desastre climático. La construcción misma plantea preguntas.
¿De dónde vinieron los recursos durante un período de supuesta devastación económica? ¿Cómo se coordinó tal construcción durante un tiempo de hambruna? ¿Por qué las estructuras muestran continuidad arquitectónica con técnicas de construcción anteriores que la historia oficial afirma que se perdieron u olvidaron? Y aquí está la parte más extraña. Muchos de estos edificios incorporan elementos de diseño, sistemas de calefacción, ventilación, refuerzo estructural, que parecen diseñados para escenarios más allá de albergar poblaciones desplazadas. Parecen construidos para proteger a los ocupantes de algo ambiental, algo externo. Aquí es donde la narrativa oficial realmente se desmorona. Porque lo que estamos mirando no son respuestas regionales aisladas a desastres locales. Estamos mirando una reorganización institucional coordinada globalmente, que sucede simultáneamente a través de regiones desconectadas. Los trenes de huérfanos en América, la expansión del sistema de asilos de pobres en Gran Bretaña, el auge de construcción de asilos a través de Europa, las redistribuciones de población en Rusia. Todo esto sucediendo dentro del mismo marco de tiempo comprimido. Todo atribuido a respuestas al mismo invierno volcánico. Pero la coordinación a esta escala requiere infraestructura de comunicación, redes de transporte, marcos institucionales y planificación centralizada que oficialmente aún no existían. El telégrafo no estaba ampliamente desplegado. La coordinación internacional era limitada. Sin embargo, de alguna manera, gobiernos e instituciones desesperados respondieron al desastre climático de 1816 con soluciones casi idénticas: construcción institucional masiva y redistribución sistemática de población. Pregúntate, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo desarrollan regiones aisladas respuestas idénticas a un desastre global sin la infraestructura para coordinar tales esfuerzos? ¿Cómo explicas la uniformidad arquitectónica, la similitud institucional, el tiempo sincronizado? A menos que, por supuesto, la coordinación ya existiera. A menos que la infraestructura ya estuviera en su lugar. A menos que lo que estamos viendo no sean respuestas independientes a un desastre, sino más bien una respuesta coordinada a algo que requería gestión global. Y ahí es donde la hipótesis del invierno nuclear se vuelve imposible de ignorar. Quiero ser muy cuidadoso aquí. No estoy haciendo afirmaciones definitivas. Estoy presentando evidencia y haciendo preguntas. Un invierno nuclear produce efectos atmosféricos específicos, caídas rápidas de temperatura, patrones de enfriamiento irregulares basados en la distribución de explosiones en lugar de circulación atmosférica, severidad localizada, disrupción ambiental que requiere respuesta institucional y protección de la población. Los datos climáticos de 1816 encajan mejor con estos patrones que con modelos volcánicos estándar. Ahora considera lo que un intercambio nuclear a gran escala requeriría en términos de gestión de consecuencias. Redistribución inmediata de población, lejos de zonas afectadas. Construcción institucional masiva para albergar poblaciones desplazadas. Reorganización sistemática de infraestructura social. Borrado de registros predesastre para prevenir pánico.
creación de explicaciones alternativas para la disrupción ambiental. Mira la evidencia. Movimientos masivos de población siguiendo a 1816. Construcción institucional sin precedentes. Olas de huérfanos que requieren redistribución sistemática. Características arquitectónicas que sugieren protección ambiental. Coordinación global durante un período de supuesto aislamiento. Patrones climáticos inconsistentes con causación puramente volcánica. Todo esto oficialmente explicado como respuesta a un volcán. Pero los inviernos volcánicos no requieren trenes de huérfanos. No requieren la construcción de instituciones fortificadas con características de protección ambiental. No requieren el borrado sistemático de registros de población o la redistribución de niños cuyas historias familiares terminan abruptamente. Una catástrofe nuclear sí. Si estás encontrando esta investigación valiosa, te animo a examinar las fuentes primarias tú mismo. Los datos climáticos están disponibles. Los registros institucionales existen. La evidencia arquitectónica puede ser estudiada. No confíes en mi palabra. Mira lo que la evidencia realmente muestra. Ahora, aquí es donde se complica. Porque si estamos mirando evidencia de catástrofe a gran escala que requiere respuesta global, necesitamos preguntar ¿catástrofe de qué? ¿Destrucción de qué civilización o infraestructura requeriría este nivel de gestión de consecuencias coordinadas? Aquí es donde la hipótesis tartaria entra en la investigación. Mira los mapas pre-1816. Mira los estudios arquitectónicos. Mira las estructuras que sobrevivieron a la era moderna. Hay evidencia de infraestructura sofisticada, técnicas de construcción avanzadas y planificación urbana coordinada que antecede a la revolución industrial oficial. Edificios mostrando precisión de ingeniería que no debería existir todavía. Ciudades trazadas con precisión matemática. Infraestructura sugiriendo planificación centralizada. Luego, mira lo que sucede después de 1816. Brechas repentinas en registros arquitectónicos, estructuras atribuidas a períodos anteriores, pero mostrando técnicas de construcción de eras posteriores. Documentación faltante, transiciones abruptas en estilos de construcción, y en todas partes instituciones diseñadas para gestionar poblaciones desplazadas. ¿Y si 1816 no fue solo un desastre climático? ¿Y si marcó la destrucción o colapso de infraestructura existente en una escala que requería reorganización social completa? ¿Y si los trenes de huérfanos no estaban moviendo niños desplazados por hambruna, sino más bien sobrevivientes de algo que destruyó centros de población enteros? La hipótesis del invierno nuclear proporciona un mecanismo. Civilización avanzada, poseyendo tecnología de armas. Intercambio o accidente catastrófico. Disrupción ambiental global. Infraestructura sobreviviente que requiere destrucción o conversión a nuevos propósitos. Poblaciones que requieren redistribución y gestión institucional. Y luego, la creación de una narrativa alternativa. Una erupción volcánica, un desastre natural, algo comprensible, algo que no requiere explicar cómo existía tecnología de armas avanzadas a principios del siglo XIX.
Volvamos a esos trenes de huérfanos, porque una vez que comienzas a hacer preguntas más profundas, la explicación oficial se vuelve cada vez más difícil de mantener. Más de 200.000 niños sistemáticamente reubicados, a menudo sin historia familiar documentada, colocados con familias en áreas rurales, lejos de centros urbanos, lejos de las regiones más afectadas por el supuesto desastre climático. Se nos dice que estos eran niños desplazados por la pobreza urbana, siguiendo a la hambruna de 1816. Pero el tiempo no funciona. El movimiento de trenes de huérfanos no alcanzó su pico hasta décadas después de 1816. Si esto era simplemente respuesta a hambruna, ¿por qué la respuesta institucional retrasada? ¿Por qué los programas continuaron durante casi 80 años? ¿Y por qué los registros eran tan incompletos? ¿Por qué tantos de estos niños no tienen origen documentado? ¿Por qué las historias familiares están tan a menudo truncadas en un punto específico? A menos que estos no fueran huérfanos de la pobreza, a menos que fueran sobrevivientes de algo que destruyó sus comunidades por completo, a menos que estuvieran siendo movidos lejos de áreas que permanecían peligrosas o que contenían evidencia de lo que realmente sucedió. El patrón sugiere reubicación sistemática lejos de zonas específicas. La respuesta institucional sugiere gestión de una población que no podía permanecer en su lugar. La evidencia arquitectónica sugiere preparación para amenazas ambientales que se extendieron más allá de la disrupción climática temporal. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Esto es lo que más me perturba: la completa ausencia de explicaciones alternativas en las historias oficiales, la uniformidad de la narrativa volcánica, la falta de cuestionamiento contemporáneo sobre la escala de la respuesta institucional. Piensa en ello. Una erupción volcánica causa disrupción climática que desencadena la construcción de miles de instituciones, la reubicación de cientos de miles de personas, la reorganización de infraestructura social a través de continentes y la redistribución sistemática de niños cuyos registros familiares a menudo no existen, y nadie cuestionó si la respuesta coincidía con la causa. El silencio fue ensordecedor y permanece así hoy. Menciona invierno nuclear en el contexto de 1816 y eres descartado como teórico de la conspiración. Señala el problema de coordinación y te dicen que fue solo una respuesta efectiva a la crisis. Cuestiona los registros de huérfanos y eres acusado de ser insensible a la pobreza histórica. Pero las preguntas permanecen, la evidencia permanece, los patrones permanecen. ¿Por qué un invierno volcánico requería trenes de huérfanos? ¿Por qué la disrupción climática necesitaba construcción institucional fortificada con características de protección ambiental? ¿Por qué la redistribución de población continuó durante décadas después de que el clima se recuperó? ¿Por qué los registros están incompletos? ¿Por qué la cronología arquitectónica es inconsistente? ¿Por qué la coordinación excede la infraestructura de comunicación declarada? Estas no son preguntas radicales, son observaciones básicas sobre evidencia documentada. Al final, lo que más me persigue
no es lo que sucedió, es lo que no se nos permite saber que sucedió. Si 1816 marcó la destrucción o colapso de infraestructura avanzada, si representó catástrofe en una escala que requería reorganización social completa, si necesitó la creación de una narrativa histórica alternativa, entonces, ¿qué conocimiento se perdió? Durante décadas siguiendo la disrupción climática, vemos a la humanidad luchando por reconstruir técnicas que registros anteriores sugieren que ya estaban dominadas. Para los 1850, cuando el desarrollo industrial supuestamente alcanzó su apogeo, no estábamos inventando nuevos métodos. Estábamos redescubriendo los antiguos. La fabricación de precisión, la metalurgia avanzada, las técnicas de construcción sofisticadas, todas aparecen en fragmentos antes de 1816. Después de 1816, lentamente reemergen, como si estuvieran siendo reconstruidas pieza por pieza. Eso no es progreso, eso es recuperación. Y si fue recuperación, ¿qué se perdió? ¿Qué conocimiento existía antes de la ruptura que tomó generaciones reconstruir? ¿Qué capacidades poseía el mundo pre-1816 que solo recuperamos a través de décadas de esfuerzo? La evidencia arquitectónica proporciona pistas. Ingeniería acústica en edificios supuestamente construidos antes de que la ciencia existiera. Alineaciones astronómicas precisas en estructuras atribuidas a trabajadores coloniales científicamente analfabetos. Sistemas de carga que exceden los requisitos funcionales, sugiriendo conocimiento de fuerzas no formalmente entendidas hasta mucho después. Estas no eran personas primitivas, adivinando correctamente. Estas eran estructuras construidas por personas que entendían principios que se nos dice que no podrían haber conocido. Y luego sucedió 1816, fuera lo que fuera, cualquiera que fuera la causa verdadera. Y ese conocimiento se fracturó, dispersó, preservado en remanentes físicos, pero perdido en aplicación práctica. Y los trenes de huérfanos sugieren algo aún más oscuro: la remoción sistemática de testigos, la reubicación de sobrevivientes, el borrado de memoria a través del desplazamiento y control institucional. No puedo probar definitivamente qué causó el año sin verano. No puedo probar que un intercambio nuclear destruyó una civilización anterior. No puedo probar la hipótesis tartaria, pero puedo mostrarte la evidencia. Puedo señalar los patrones. Puedo hacer las preguntas que la historia oficial se niega a abordar. Cuanto más profundo miraba, menos se sostenía la explicación volcánica. No porque los volcanes no puedan afectar el clima, pueden, sino porque la respuesta a 1816 va mucho más allá de lo que un invierno volcánico requeriría. Sugiere algo más grande, algo que necesitaba ser gestionado, ocultado, explicado de otra manera. La evidencia sugiere algo mucho más grande de lo que se nos ha dicho, y esa es quizás la realización más perturbadora de todas. No qué sucedió, no cuándo sucedió, ni siquiera cómo sucedió, sino que pudo ser ocultado tan completamente durante tanto tiempo, detrás de una historia lo suficientemente plausible como para que la mayoría de las personas nunca piensen en cuestionarla.
El año sin verano, un invierno volcánico, un desastre natural. La pregunta no es si algo sucedió más allá de la narrativa oficial. La evidencia hace que eso sea casi seguro. La pregunta es qué exactamente aún no se nos está diciendo sobre el mundo antes de 1816. ¿Y qué se perdió o se ocultó cuando ese mundo terminó?